cuentistas, otra semana más. Para todos aquellos que no os habéis suscrito todavía, no os entretengáis, le dais a suscribirse, le dais a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo contenido nuevo y a la manita o a compartir si os ha gustado este vídeo o pensáis que le puede interesar a alguien más. Dicho esto, nos vamos con el vídeo de hoy. 5 lecturas muy recomendables para esta Navidad. ¿Por qué he elegido estas 5 lecturas? Bien, por lo siguiente. Entiendo que cada época del año pues tiene unas lecturas más apropiadas que otras. En verano, con el calor, con las vacaciones, con la precipitación, con esa posibilidad de andar siempre en la calle con amigos compartiendo, a mí particularmente me apetecen lecturas pues mucho más livianas, lecturas breves, sin grandes profundidades, incluso lecturas más divertidas, más entretenidas. Sin embargo, en invierno, donde, bueno, pues nos refugiamos al calor de la estufita, con una manta, no estamos tanto en la calle, no podemos salir todos los días por el tiempo, por las circunstancias que sea, y nos quedamos en casa con esas horas perfectas para coger un buen libro, pues a mí me apetecen lecturas mucho más densas, por lo tanto, generalmente lecturas extensas, con un número de páginas mayor. Me apetecen muchas veces lecturas oscuras, duras, difíciles, lecturas que necesiten más de mi atención y de mi tiempo. Entonces, el invierno, en mi opinión, es el periodo adecuado para embarcarnos en lecturas que van a estirar más de nosotros. Entonces, de todos los libros que he leído, de toda mi vida como lectora, os traigo 5 recomendaciones que creo que son sumamente interesantes. Y a pesar de todo lo que acabo de decir, curiosamente os voy a recomendar el primer libro, y este primer libro es un libro breve, una novela muy breve. Estoy hablando de Gollowin de Jacob Wasserman. No sé si lo estoy diciendo bien o si lo estoy diciendo mal. Mirad, es un libro muy breve, una historia con una letra gigantesca, y a pesar de esta letra gigantesca solamente son 122 páginas. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues a María, la protagonista de esta historia, que huye, escapa, intenta escapar junto a sus 4 hijos. En el contexto, plena revolución rusa. Bien, María, como digo, quiere escapar de la convulsión y del peligro que encuentra por todo su alrededor y reunirse en un punto determinado junto a su marido. Es un momento muy difícil, es un momento muy inestable en la vida de la protagonista, y además el viaje se va complicando. Gollowin es un marinero culto, es un revolucionado y venido de todo. En esta historia, ¿qué representa? Bueno, pues representa el elemento perturbador. Ambos coinciden en una miserable posada, en medio de esa escapada, de esa intención, de ese propósito de huida de María. Y bueno, pues este hombre va a hacer tambalear muchos de los pilares de María. Su moral, sus propósitos, su libertad y el sentido mismo de la vida. Es una historia brevísima que concluye con una reunión entre ambos, entre Gollowin y María, en un cuarto, ellos dos, cara a cara, y la intimidad de ese encuentro, nada sexual, o no todo sexual, mejor dicho, esa intimidad de dos almas cara a cara, topándose una contra la otra, es un pasaje
interesantísimo y bueno, pues es una novela muy breve, pero es una novela que va a requerir de nosotros como lectores y que va a terminar aportando contenido y haciéndonos pensar. Entonces, esta novela breve de este autor alemán, el año de primera publicación fue en 1920 y es un pasaje curioso e interesante. Siguiente lectura que os recomiendo para este invierno es una lectura de la que yo no soy muy fan. Estoy hablando de una novela del siglo XIX, una novela victoriana. A mí este tipo de historias no me suelen gustar, me parecen obras muy edulcoradas, me parecen obras que no sorprenden, donde no hay giros que consigan cautivarme ni despertar interés por mi parte. Sin embargo, esta novela particularmente, y a pesar de ser una novela escrita en el siglo XIX, una novela victoriana, no tiene nada que ver con todo lo que acabo de explicar. Estoy hablando, y ya la he recomendado muchísimas veces en este canal, y la recomiendo por la sencilla razón que es una novela muy especial. Entiendo que es una obra excelente, bella, con unos personajes probablemente inmejorables, con una ambientación única y perfectamente construida. Es una obra probablemente casi perfecta. Estoy hablando de Cumbres borrascosas de Emily Brontë, única novela de la autora, ya que esta se publicó en el año 1847 y su autora, jovencísima, falleció víctima de la tuberculosis al año siguiente, a los 30 años. Bien, ¿por qué recomiendo tantísimo esta novela? En primer lugar, aunque no es un argumento, yo no recomendaría una novela simplemente por lo que voy a decir. Es un clásico de la literatura inglesa, pero hay tantos clásicos de la literatura inglesa que no recomendaría que, en fin, este argumento que estoy dando queda un tanto vaporoso. Fue publicado bajo un seudónimo masculino, costumbre o necesidad, mejor dicho, muy frecuente en estos años, desafortunadamente, para poder sortear así las prohibiciones que tenían las mujeres en este siglo. La novela fue considerada en un principio como un texto completamente inapropiado y burdo, pero al tiempo fue reconocido como una historia genuina y una de las obras más importantes de la época victoriana. Es una novela gótica con tintes de tragedia y amor. ¿Y por qué me gusta tanto? Pues lo que he dicho, un poco lo que he dicho ya anteriormente. Sus personajes son violentos, sus personajes son hoscos, son taciturnos, por lo que resulta difícil empatizar con ninguno de ellos. No hay ningún personaje en esta novela que a mí me hiciera sentir ni compasión, ni me apeteciera abrazarme, ni me apeteciera... No hay ningún personaje que despierte ni una pizca de ternura, de empatía. Son personajes burdos y toscos y violentos, pero es que son maravillosos. Son francamente personajes que están tan bien construidos, cada uno en su papel, no flaquean, no se tambalea ninguno de ellos en ningún momento durante toda la narración. Su historia es tan compleja, es tan excesiva, es tan desbordante, pero está tan bien ambientada, pero no, y además, porque este exceso es maravilloso, pero además es que está tan bien ambientada,
no hay hojas desperdiciadas, no hay escritura sobrante, entonces no hay compasión, no hay victimismo, no hay azúcar de más, que es, en mi opinión, de lo que pecan las novelas de su época. Entonces, hay un trabajo tan bien hecho y es una historia que nos va a coger de la pechera, nos va a zarandear y nos va a hacer sentir y nos va a hacer vibrar, que al final es lo que queremos. Que si todavía no habéis leído Cumbres Borrascosas, desde el canal nuevamente la vuelvo a recomendar. Insisto, una de las pocas novelas de esta corriente que me encanta recomendar, porque realmente la disfruté, porque realmente creo y estoy convencida de su calidad y a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, desde que la autora la escribió, la publicó, hasta los tiempos de ahora, no ha perdido cuerpo, no ha perdido fuerza y me parece que es una obra para pasar muy buenos ratos en este invierno que tenemos pues ya encima. Siguiente obra, si he dicho que una de las características de la obra ideal para una buena Navidad y este invierno en el que vamos a entrar dentro de poquito es la extensión, esta por supuesto que hace alarde de número de páginas, es un clásico del cine. Sin embargo, la novela fue previa a la película y por un tiempo, y creo que aún a día de hoy, sigue siendo una gran desconocida esta novela. Yo la leí en un invierno, hace ya unos cuantos años, y me quedé con una sensación muy clara, y es que había merecido el esfuerzo y el tiempo invertido en esta historia. Estoy hablando de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Fue una novela escrita en el año 1936. Como todos sabéis, fue llevada al cine con un éxito brutal. Quien no ha visto, sino la película de un tirón, ha visto 1000 veces fragmentos de Lo que el viento se llevó. Sin embargo, como digo, la novela pues no fue tan, ni ha sido, ni es tan popular. Y merece muchísimo la pena porque es de estas historias que ganan en papel. La película es una maravilla, pero incluso en papel está todavía mucho mejor. Entonces, es un buenísimo propósito para este invierno. He conocido personas, amigos, compañeros que la han leído y no les ha gustado, pero como en todo, pues no somos iguales y cada uno tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos. A mí Lo que el viento se llevó me gustó, la disfruté, sus personajes, en particular la protagonista, Scarlett, es brutal. La escritora tiene la capacidad de construir un personaje perfectamente frívolo, egocéntrico, narcisista, y esto lo deja muy claro con las descripciones y con los movimientos que le confiere en sus páginas, pero además hace algo que a mí me parece provocador e interesante, que es que la propia protagonista desvela sus pensamientos, y entonces esto le otorga cierta comicidad a la historia que yo agradecí. Además, nos desarrolla y nos mete en un contexto histórico muy significativo de Estados Unidos con la guerra de la secesión, una guerra que todo el sur de los Estados Unidos parece sentirse orgulloso, pero va a ser el desencadenante, la clave, la llave para el comienzo
decadente de nuestra protagonista. Como digo, es una historia, un periodo amplio, es una historia donde hay una profundidad en los personajes, es una historia que requiere tiempo, pero es una historia que, si nos atrevemos con ella, formará parte de nosotros y seremos capaces de cobijarla años y años y años, porque no se nos va a olvidar jamás. Entonces, desde aquí, una novela muy recomendable para este invierno y para esta Navidad, y que hace alarde pues de todos los argumentos y las propiedades con las que he abierto el vídeo de hoy, Lo que el viento se llevó. Siguiente lectura que recomiendo. También podríamos decir que estamos hablando de un clásico de la literatura. La leí también hace unos cuantos años y me dejó un buen sabor de boca. Estoy hablando de La casa de la alegría de Edith Barton. Aquí entonces encontramos también a Lily, que es una protagonista muy bella, es una protagonista joven, de clase alta, y cerca de los 30 años, una edad ya casi donde la mujer ya había perdido todas las posibilidades de encontrar esposo. Recordemos que esta era seguramente la única posibilidad de cualquier mujer, y sus padres han fallecido y se va a vivir con una tía, pero con esta tía no tiene una relación estrecha ni cariñosa. Para Lily las máximas son el dinero y las apariencias. Sin embargo, aparece un nuevo personaje en esta historia, Laurence Selden, que le hace plantearse otros aspectos de su vida. Si bien, por todos los argumentos que estoy dando de casi todas las historias que estoy recomendando en el vídeo de hoy, en todas hay como un clic que nos hace ir un pasito más allá de nuestra existencia cotidiana, de nuestra existencia normal, y en todos nuestros protagonistas dan ese pasito de más y el lector disfruta muchísimo acompañando a los protagonistas a ese lugar nuevo de trascendencia, y aquí pues ocurre un poco más de esto que venimos hablando durante todo el vídeo. Es una historia escrita en el año 1905, ambientada en Nueva York, en los círculos sociales más exclusivos del momento, y algo que a mí me pareció muy interesante es la crítica que realiza la autora utilizando esta historia, pues una crítica de una sociedad hueca, de una sociedad materialista, de una sociedad despiadada. Una autora, Edith Barton, que se pronunció muchas veces y se manifestó una mujer en contra del feminismo, en contra de las igualdades. Sin embargo, y curiosamente, en su obra se recogen argumentos totalmente contrarios a lo que ella manifestaba públicamente. Aquí en esta obra nos encontramos una crítica precisamente a esa desigualdad de oportunidades, precisamente a esa sociedad impostada y de apariencias que parece o que critica abiertamente. Es una obra muy bien escrita, es una obra interesante y muy curiosa, La casa de la alegría. Y ya sí que voy a la quinta y última obra que recomiendo para esta Navidad, para este invierno, y también estamos hablando de otro clásico. Como digo, son 5 obras que exigen del lector. Estoy hablando de Teres Rakin, una obra escrita en el año 1867 por el escritor Émile Zola. Esta es su cuarta novela. Y aquí nos encontramos un poco más de lo mismo. Una ambientación prácticamente perfecta, una ambientación oscura, asfixiante, húmeda, claustrofóbica.
nos encontramos unos personajes muy, muy violentos, muy ásperos, muy burdos, donde yo como lectora en ningún momento conseguí empatizar, ni quise, incluso durante toda la lectura fui temiendo cierta cercanía. Nos narra la historia de una mercera que tiene un hijo enfermizo. Este hijo se llama Camille, y cuando el niño es todavía pequeño, recibe a una sobrina que se ha quedado huérfana. Entonces la mercera cría al hijo y a la sobrina a la par, y a la sobrina también la cría y la cuida como si estuviera enferma, con una sobreprotección enfermiza, con algo que nos va rechinando durante toda la narración. Una narración desde el principio, insisto, una narración que nos molesta, que nos ahoga, que nos asfixia. La ambientación de Teres Rakin creo que es de las mejores ambientaciones y mejor conseguidas con las que he topado a lo largo de toda mi trayectoria como lectora. Al tiempo aparece un tercer personaje que va a ser el que va a generar ese clic transformador, y probablemente ese clic que nos va a conducir con inclemencia a un abismo del que no vamos a poder escapar. No quiero dar muchos datos más, porque es una novela que merece la pena enfrentarse a ella sin muchos datos, ir viendo cómo nos van llegando las tortas por todos lados. Hay pasajes de suma violencia, hay pasajes fieros, hay pasajes que nos van a golpear y a sacudir, pero es que está tan bien escrito, es tal la destreza del autor, que merece la pena de todas. Recordar que esta historia la escribió Émile Zola después de leer en un periódico un trágico suceso acontecido allí, porque la ambientación es en París, y es que no os la podéis perder. No quiero destripar absolutamente nada para que vayáis a ella limpios y sin ningún tipo de condicionante. Entonces, quinta y última recomendación del vídeo de hoy, Teres Rakin de Émile Zola. Son 5 obras: Teres Rakin, Lo que el viento se llevó, La casa de la alegría, Cumbres borrascosas y Goldwyn. Si no habéis leído ninguna de estas obras, a por todas ellas, no dejéis ninguna. Si os falta alguna por leer, aprovechad estos meses de fríos y de cobijo en casita, que es la mejor actividad que podéis emprender, y espero haberos dado alguna idea que os venga bien para estos próximos días. Besos, abrazos y felices fiestas.